Una bendición compartirles la palabra de Dios. Abran su Biblia en el Salmo 19, que he titulado Un Salmo de Revelación. Un Salmo de Revelación. Salmo 19. Este es un salmo de David y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La mente humana es incapaz de comprender y de entender a Dios. Las investigaciones científicas que hacemos los humanos, o en este caso los científicos, pues se limitan únicamente a lo físico, a lo material, a lo que ellos llaman las pruebas empíricas, que consiste en que el conocimiento se origina desde la experiencia. Esto dice el diccionario de la Real Academia Española. El empirismo es el conocimiento que se origina a partir de la experiencia visible y tangible. En otras palabras, si yo lo puedo tocar, ver y sentir, es real. Si no lo puedo tocar, ni ver, ni sentir, ni demostrarlo así físicamente, no es real. Esa es básicamente la manera en que los científicos comprueban las cosas, ¿sí? No inventan nada, simplemente descubren las cosas que hay en el universo. Pero por otro lado, tampoco la sabiduría humana tiene la capacidad de entender la realidad espiritual que se esconde detrás de aquello que perciben nuestros sentidos naturales. La sabiduría humana es incapaz. En el laboratorio tampoco existe la mínima posibilidad de que ellos demuestren a Dios, que Dios existe, diciendo, aquí está Dios, mírenlo, ya lo metimos en los análisis químicos y pues ya salió allí Dios. Es imposible. Jesús, ustedes recordarán que él hablaba y decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él hablaba de gente que veía pero que estaba ciega. Él hacía alusión a los sentidos naturales, los sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque hay una realidad de un mundo espiritual que ni la sabiduría humana ni la ciencia puede comprobar. Para la ciencia de los hombres y la sabiduría humana, pues estas cosas, según Pablo, dice que el hombre natural es aquel que no está convertido a Cristo, que no reconoce que hay un Dios, que no hay un Cristo que murió por sus pecados. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Percibir es entender. O sea, el hombre natural, el que no cree en Dios, no está viviendo con Dios, no puede entender las cosas que conciernen a la vida espiritual, donde Dios es su ámbito. Porque para él, dice Pablo, son locura. Dice, y no las puede entender. Esa frase, no las puede entender, significa, es totalmente imposible para la mente puramente humana conocer a Dios por su sabiduría o por sus pruebas en el laboratorio. Es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se han de entender de una manera espiritual. ¿Se acuerdan aquel Nicodemo que llegó ante Jesús? Le dijo, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que hace si Dios no está con él. Y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se sacó de onda, pues. ¿Cómo? ¿Sí? No puede ver, y ese ver es espiritual. No puede ver cómo en el ámbito espiritual quién es Dios, por qué obra como obra, etcétera, etcétera.
Entonces, solo Dios es el único que puede quitar el velo que impide que un ser humano, que las personas podamos ver más allá de lo natural. Allí en 2 de Corintios, si lo busca, 2 de Corintios 3:14, allí precisamente la Biblia nos habla de algo bien interesante. Pablo, en este caso, Segunda de Corintios 3:14, dice así: pero el entendimiento de ellos, el entendimiento significa sus pensamientos, sus razonamientos, el entendimiento de ellos, o sea, de los que rechazaron a Jesús, se embotó, o sea, se les cruzaron los cables, ¿entiende? Se hizo un nudo aquí en el entendimiento, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Precisamente la palabra revelación, es muy común que nosotros escuchemos la palabra revelación. Dios me reveló, decimos, esto tiene que ver con la revelación. La palabra revelación significa descorrer un velo para evidenciar lo que está detrás de ese velo y que está escondido. Eso significa revelación. Seguramente han visto cuando un presidente de un país devela una placa, ¿sí? Está un velo allí, una cortinilla, entonces él tira de la cortinilla y atrás hay una placa, pero nadie la ha visto. Entonces cuando él tira del cordón, la cortinilla se abre y queda al descubierto lo que está detrás de esa cortinilla o de ese velo. Bueno, en el caso de lo espiritual, hay un velo que lo traemos, esto es espiritual obviamente, lo traemos ya de fábrica, de cuando nacemos. Nacemos de una manera natural, nadie nace conociendo a Dios, ¿sí? Entonces, nadie puede entender ni conocer a Dios a menos que Dios se revele a él, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiere decir revelación. Ahora, dice aquí Pablo en el versículo 14 que les queda el mismo velo no descubierto, o sea, no ha sido quitado, el cual por Cristo es quitado, versículo 15, y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, significa el Antiguo Testamento, en este caso el Pentateuco, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, o sea, para el incrédulo, para el que no cree en Dios, ve Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dicen, no, como que nada más Dios dijo y ya se creó. No, yo estoy convencido que explotó el universo y surgió todo. Entonces tú empiezas a razonar y dices, bueno, en realidad hay un velo en la gente. Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16, mire lo que dice aquí. Pero, ese pero es muy importante. Cuando se conviertan al Señor, convertirse al Señor significa volverse hacia Dios, ir en pos de Él. Pero nadie puede ir en pos de Él si primero no se arrepiente de sus pecados y reconoce que necesita un Salvador. Eso es convertirse a Dios. Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Se quitará. Entonces, una vez que se quita el velo, tú puedes ver las cosas de Dios. Tú puedes ver el reino de Dios. Tú puedes entender las cosas del Espíritu. ¿Sí? Hay gente, fíjense, en las iglesias, esto es lo más trágico, que tienen 10 hasta 15 o hasta más de 20 años, qué sé yo, asistiendo a la congregación. Y hay gente que tiene 2 años, 3 años, y esto yo lo he comprobado. Por ejemplo, gente que tiene 1, 2, 3, 4 años dicen, pastor, estoy tan feliz, dice, porque yo entiendo todo lo que explica, entiendo la palabra de Dios, para mí es muy claro. Pero luego también está el otro que tiene hasta 20 años y siempre sale diciendo, es que no entiendo lo que, es que ¿por qué esto? Es que no entiendo. Entonces uno dice, ay, ¿no será que todavía tiene el velo?
Porque una vez que es quitado el velo, ya todo se puede ver con claridad. Se puede ver con claridad el sacrificio de Cristo. Se puede ver con claridad la obra del Espíritu Santo en nosotros. Se puede ver con claridad, podemos entender lo que es la verdadera fe, en fin, ¿sí? Entonces, cuando se convierte una persona, el velo se quita. Es decir, si usted es nacido de nuevo, para nosotros ya no hay misterios por revelar. Ya están revelados. Y esos están revelados en las Escrituras, ¿sí? Lo que comúnmente nosotros decimos, me reveló el Señor tal cosa, en realidad deberíamos de decir, el Espíritu Santo me iluminó, porque revelado ya está en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, todo lo que concierne ya a la vida de todos los seres humanos, y en Cristo ya se consumó todo el plan de Dios. Entonces, en realidad el Espíritu Santo me iluminó. Y la iluminación tiene que ver como, la ilustración más común es como prender la luz, ¿sí? Es decir, que hay tinieblas, hay media oscuridad, y cuando tú prendes la luz evidencia dónde están puestas las cosas. Pero la revelación es descorrer el velo para ver lo que está detrás del velo. Entonces ya está revelado todo aquello que concierne a nuestra salvación. La voluntad de Dios está revelada en su palabra, pero necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, que el Señor, cuando nosotros lo buscamos, leemos la Escritura, nos prenda esa lamparita, ¿verdad? Nos ilumina el entendimiento, ¿sí? Pero como la revelación y la iluminación pues son como hermanas gemelas, pues van de la mano, entonces se pueden intercambiar efectivamente, pero estrictamente así es, ¿sí? Ya está todo revelado, pero el Espíritu Santo nos ilumina. Ahora fíjate el versículo 17 de este mismo 2 Corintios 3:17. Bueno, retomo el 16. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué? Libertad. Ok, lo más conocido de este pasaje es el versículo 17. ¿Lo han oído alguna vez? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, órale hermanos. Y lo interpretan mal. Lo interpretan como que pues vamos a hacer lo que miran, vamos a brincar, vamos a caernos, vamos a retorcernos, vamos a hacer un montón de cosas, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pregunta, ¿ese es el contexto? ¿A qué libertad se refiere? A la libertad de la esclavitud del pecado, hermanos. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. A esa es la libertad que se refiere. Nunca se me olvidará, en la iglesia donde yo nací, estaba la reunión y estaba ahí atrás una señora que ellos dicen que es el Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que todo se debe de hacer con orden y decentemente. Y bueno, estaba la adoración y había un ambiente muy, muy lindo de adoración, y de repente una señora ahí atrás empezó a brincar y a manotear y a retorcerse y a hacer cosas, ¿no? Entonces, pues llamó la atención porque pues hacía ruidos raros, ¿no? Entonces la gente que estaba ahí a un lado pues le golpeaba y la gente hasta se hacía así, ¿no? Entonces el pastor me mira y me dice así, pues me hace una seña y yo entendí, ve a poner orden allá. Entonces yo me fui así, entonces llego y le digo, hermana, por favor, contrólese. Y estaba con el marido. Entonces la señora estaba. Entonces le dije, por favor, contrólese, hermana. Entonces dice su marido, no, ¿cómo? Si es el Espíritu de Dios. Le dije, no. El Espíritu de Dios es orden. El Espíritu de Dios nunca rompe la armonía que el mismo Espíritu ha creado en la adoración. Entonces dice, dice, no corte la libertad, que no conoce el versículo donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No se refiere a eso. Entonces la señora siguió. Entonces yo le decía, pero no entendía. Entonces yo la abracé también, pues, para calmarla, porque estaba rompiendo con la armonía. Es como si ahorita alguien se agarra ya brincando y gritando, pues, interrumpe, ¿entiende? Entonces yo la agarré, pero estaba la señora tan fuerte que ya estaba yo con ella igual. Y el pastor me miraba y como que diciendo, pues ya le entraste tú al desorden, pues.
Ya después le expliqué al pastor, no, pero no, es muy mal entendido ese texto. Qué triste, hermanos. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad para que ahora ya nada me esclaviza, como cantamos. Ya me alejo de la inmundicia, de la idolatría. ¿Por qué? Porque ahora ya puedo ver. Ya el velo fue quitado de mis ojos y ahora puedo discernir entre mi mano derecha y mi mano izquierda, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es lícito y lo que es ilícito. Y eso me da una libertad en Cristo. A eso se refiere. Dios usó 3 maneras de revelar su existencia a los seres humanos. La primera fue por medio de la creación. La segunda fue por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Y la tercera fue por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver cada una de estas 3 revelaciones. Vamos al Salmo 19, que es nuestro texto. Salmo 19, vamos a ver el versículo 1. Y vamos a ver cómo Dios se reveló al hombre, y todavía se sigue revelando en ese sentido, por medio de la creación, de todo lo hecho por Dios. Dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La primera frase, los cielos cuentan, ese verbo contar, en el hebreo significa hablar, proclamar, y ciertamente los cielos no hablan, pero esta es una expresión alegórica que demuestra algo. Los cielos cuentan, hablan, proclaman la gloria de Dios. La gloria de Dios viene de un término hebreo, kabod, que significa esplendor, significa majestad. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista es, los cielos hablan, proclaman, cuentan el esplendor y la majestuosidad del que los hizo. Porque dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El verbo anunciar en el hebreo significa declarar quién es el autor. El término hebreo eso significa declarar quién es el autor. Es como si tenemos, por ejemplo, allí un cuadro, que yo no sé mucho de pintura, pero está muy bonito el paisaje. Entonces yo digo, uy, qué bonito ese cuadro. Entonces, inmediatamente la persona a la que la está vendiendo dice, este lo pintó fulano de tal. Inmediatamente te dice el autor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno dice, wow, qué genialidad en la pintura, o qué genialidad, oye, ¿quién hizo ese puente? Lo primero que se viene a la mente es, ¿quién fue el arquitecto que diseñó tal puente o tal obra de la arquitectura? Y inmediatamente te declaran el nombre del autor. Entonces dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara y habla acerca de quién es el autor, porque dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa frase, obra de sus manos, del hebreo mashé, significa hacer un poema. Interesante, ¿no? Significa hacer una obra de arte, significa hacer una hechura fina. Entonces mira lo que está diciendo aquí, los cielos cuentan, hablan, proclaman la gloria, el esplendor y majestuosidad del autor del mismo. El firmamento declara quién es el autor, y la obra de sus manos es un poema, es una obra de arte, es una hechura fina. Y si nosotros meditamos un poco, reflexionamos, bastaría ver la genialidad de los diseños que Dios ha hecho, por ejemplo, en nosotros los humanos. De todos los que estamos aquí en este auditorio, no hay uno solo igual. Aunque allí a la entrada me encontré con unos cuates. Iba entrando en la mañana y saludé a una familia, estaba allí la señora. ¿Dónde está la señora? Por allí. Bueno, por allí debe de andar. Entonces dice, pastor, mis hijos lo quieren saludar. Entonces cuando los vi dije, caray, amanecí medio visco o qué. Dice, no, pues es que son cuates. Están aparentemente igualitos, pero no hay uno solo igual. Las huellas digitales son diferentes, ¿sí saben eso, no? No hay un solo ser humano, o sea, no hay otra como tú.
No hay otro como tú, no hay otro como yo. En algunos casos, gloria a Dios, ¿verdad? Que no hay otros como X persona, no, imagínate, ¿no? Pero mira la multiplicidad de la genial, o sea, mejor dicho, a ver, déjenme retomar. La genialidad en la múltiple creatividad o en la grandeza de la creatividad de Dios, que nos hizo a cada uno de nosotros diferentes. Miren, voltéense a ver. Puedes encontrar a uno que se te parezca, pero no es idéntico, ¿verdad que no? Siempre hay, dicen que uno tiene su doble por ahí, pero en realidad no es verdad. No hay uno solo igual. Ahí habla de una exclusividad. O sea, Dios cuando pensó en ti y te formó en el vientre de tu madre, como dijo David, me formaste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, me entretejiste en el vientre de mi madre, ¿sí? Me hiciste ver la luz, etcétera. El diseño, dijo, pues tú, ¿cómo te llamas? Iván va a ser así, y te diseñó y así estás. Algunos no están muy conformes con cómo están. Otra vez pasé por ahí, estaban unas jovencitas, ya ven los jovencitos, ¿no? Pues adolescentitas. Ay, no me gusta la nariz que tengo. Y luego la otra, fíjense qué tremendas, dice. Ay, a mí sí, dice, sí, pues traes unas cosas aquí que te las hacen así. Así son los chiquillos, ¿no? Siguen la vanidad y todas esas cosas. Pero vean la genialidad de Dios. Cuando nosotros meditamos en la naturaleza, por ejemplo, mire, en la creación del mar, hace un mes, estando en los Estados Unidos, visitando las casas de oración, fuimos a comer. A mí me gusta mucho la comida china. Y me dijeron, conocemos un restaurante chino. Y entramos, estaba lleno, entonces había que esperar para que nos asignaran una mesa, pero cuando entramos así, estaba una pecera, yo no había visto otra como esa, la verdad. Estaba espectacular la pecera, yo creo que de unos 3 metros de alto, y yo creo que de la pared, así de enfrente, entre 6 a 7 metros. No sé, no la medí, pero más o menos, ¿no? Aproximado. Entonces, entras tú así, y con lo primero que te encuentras es con la pecera y dices, ¡ay, Dios! Y estaba bastante ancha. Entonces, ¡ay, mira! ¡Órale! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito está esto! Y la verdad, pues es lo primero que ves en ese restaurante. Pero luego, estábamos viendo ahí, nos tardaron. Y de hecho nos quedamos un poco más mirando, porque tenía infinidad de pececillos. Y lo pasó uno bigotón así, y me ve. Y tú, ay, sí, te crees mucho porque yo soy lampiño. Y luego viene una parejita de pececillos. ¿Se nota? Era obvio que era el macho y la hembra, ¿no? Y por delante venía el macho y venía nadando. Y estaba pero hermosísimo el pececillo. Traía en sus colores, traía un verde, un azul, amarillo. Y yo dije, ¿por qué no trae los colores del Atlas, por cierto? No hay uno solo, pero bueno. Entonces yo dije, mira nomás qué maravilla. Y luego la hembra. Y luego llega un grupo como de 10 pececillos, todos con un diseño, unos con unos ojos. A mí me gusta ver mucho ese tipo de cosas de la naturaleza. Y un día estaba leyendo un poco acerca de los animales que viven en el fondo del mar, donde la luz del sol no alcanza a penetrar. Y me maravilla la creación de Dios porque les puso hasta foquitos. ¿Los han visto? Qué increíble, ¿no? Y no se lo puso el foco atrás cuando frena, ¿no? Se lo puso aquí adelante, a otros 2, a otros 4, otros se encienden en sí mismos. Y tú dices, ¿a quién se le pudo haber ocurrido semejante maravilla? Pues a Dios. Los animales, a mí me encantan los animales. A mí me encanta ir al zoológico. Si alguna vez me quiere invitar, yo le acepto la invitación. Me gusta ir más que a mis hijos. Y luego a mí me gusta irme a pie porque me gusta ir viendo los animales. Ellos se quieren subir al trenecito. Pero he ido desde que se inauguró hasta la fecha.
A ver, les falta el foquito. Entonces, pues a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la creación. Y vas viendo todos los animalitos ahí, ¿no? Por cierto, ahorita hay un cocodrilo que se llama Chuy. Entonces, pues no lo he ido a saludar, tocayo, ¿verdad? Pero si van me lo saludan. Pero es increíble. Si cuando tengo oportunidad de vacacionar, a mí yo prefiero, yo no voy que al ¿cómo se llaman? A Disneyland. Bueno, a mí en lo personal. Yo sé que a ustedes sí les gusta ir a ver al Mickey Mouse. No, yo me voy a la Patagonia, Argentina. No, o acá por Canadá, qué sé yo, donde te quedas así mirando la creación, donde te quedas sin palabras por los maravillosos diseños de Dios. Qué increíble es el Señor, ¿no es cierto? Entonces, mira, estamos rodeados de numerosas demostraciones de la creatividad majestuosa de Dios. Estamos rodeados, hermano. El salmista decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que lo visites? La creación, pues, es evidencia de la existencia de Dios, porque la misma creación proclama que hay un autor, que hay un diseñador. En Romanos 1:20, busca ahí Romanos 1:20, ahí Pablo habla acerca de este punto precisamente, de cómo la misma creación revela que hay un creador, ¿sí? O la naturaleza revela que hay un creador, que hay un diseñador. Romanos 1:20, esto es para los que dicen: ¿dónde está Dios? Dios, no puedo ver a Dios. Ciertamente no lo podemos ver, pero podemos ver que Dios pasó por la tierra. ¿Entienden? Romanos 1:20. Es como los grandes pintores o los grandes músicos que ya no están, que ya murieron, pero dejaron obras. Lo mismo. Romanos 1:20, ¿ya lo tiene? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido todo esto por medio de las cosas que hechas. O sea, el diseño del universo, la creación, me dan testimonio, como en la misma Biblia dice, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esto es una prueba de la evidencia de la existencia de Dios. La creación entera es una evidencia de su poder. ¿Por qué? Porque los mismos científicos están sorprendidos y maravillados de la exactitud de cómo el universo se mueve como un relojito, cómo los días se han medido, un día entero, noche y día se ha medido por 24 horas, y siempre son 24 horas, siempre son 24 horas, con una exactitud. En 365 días la Tierra gira alrededor del Sol en su propio eje, pero con una exactitud impresionante. El Sol siempre sale, decimos, pero en realidad el que se mueve es la Tierra. Entonces, el universo y su funcionamiento es una evidencia contundente de que hay diseño. ¿Entiende? Y si hay diseño, hay un diseñador. Entonces, decir que el universo surgió por casualidad es un absurdo. Y todavía es más absurdo creer que surgió la maravilla del universo en una explosión, el famoso Big Bang, que hubo una explosión allá en lo profundo del universo y explotó y salió el universo. Y salieron las florecillas y los pajarillos y saliste tú de la explosión. Se necesita más fe para creer eso que para creer que hay un creador y un diseñador. En realidad yo admiro a los ateos porque tienen más fe que nosotros. Increíble. El diseño y sentido del orden
son prueba de que un creador y diseñador extraordinario intervino en forma directa y personal en lo que vemos. Si esto hermoso de la naturaleza y el universo surgió de una explosión, ¿por qué cuando explotó ahí la calle de Gante no surgió un par vial con 2 puentes, o sea, un puente en cada esquina, casas bien bonitas? No, vamos a hacer una cooperacha entre todos para comprar un montón de palomitas y usted se pone a tronar allá en el patio de su casa a ver si le sale un patio con una alberca y porque donde hay cosas, si yo les dijera que este micrófono surgió porque se cayó el techo, pues ustedes se burlarían, ¿no? Dirían, ¿qué está diciendo el pastor? Hay una presa, la presa Chicoacén, en el estado de Chiapas, que es la 5ª presa más grande del mundo. La primera está en China, la más grande. Usted cuando llega a esa presa, y pues hay que entrar por la selva chiapaneca, ¿no? Entonces usted entra y empieza a ver los monos, o sea, los changuitos, pues, y empieza a ver los pájaros, la vegetación es realmente maravillosa. ¿Ha estado en algún lado, algunos son de por allá? Es hermosísimo, pero de pronto, ante sus ojos, aparece esa majestuosa presa Chicoacén. Entonces, es obvio que allí la mano del hombre intervino, ¿cierto? Nadie se atrevería a decir, no, es parte de la naturaleza. Fíjate que el volcán que está allá, que se ve allá en la esquina, en aquella parte de aquel cerro, explotó y salió Nadie se atrevería a decir semejante tontería, porque dirían, no, pues este está medio tocadisco, está mal de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre decir que surgió así por generación espontánea, porque explotó el volcán? Nadie, no se necesita ni entender que la mano del hombre intervino directamente allí. ¿Por qué? Porque hay un diseño. La cortina que le llaman es de más de 100 y tantos metros, no me acuerdo el dato. Pero es impresionante, o sea, eso no es parte de la naturaleza. Allí el hombre metió la mano, ¿sí? Y hay diseñadores, no surgió de la nada. O si usted entra a esas fábricas que hoy pues están desempleando a personas porque están robotizadas, están automatizadas, y usted entra, yo nunca he entrado, pero las he visto por la televisión, ¿verdad? Que usted entra y son salones hasta grandes como este, y hay un montón de máquinas, y si acaso 1 o 2 personas, no más, todo computarizado. Entonces usted entra y está el departamento de producción de enlatado, y luego etiquetado, y luego envasado, y luego envoltura y todo. Entonces nada más alguien está ahí vigilando. Entonces a nadie se le ocurriría pensar que eso surgió de la nada. ¿Por qué? Porque tiene un extraordinario diseño, ¿cierto? Entonces fíjense la necedad del hombre. Mira las maravillas de la naturaleza, mira el sol, ve la creación en las flores, ¿sí? Una vez, fíjese, andaba yo acá por el bosque de la primavera, entonces iba caminando así por una vereda, y de pronto volteo así, porque me gusta ir viendo, no hay mucho allí en esa zona, ¿no? Pero tiene sus gracias también. Y había unos tallos como de 1 metro, pero delgaditos. Y me llamó la atención porque al fijarme detenidamente, en la puntita de ese tallo como de 1 metro, tenía florecillas, pero mire, florecitas como, no sé, como de menos de, como 3 milímetros, una cosa pero pequeñísima. Y yo dije, y corté un puño. Sí, pero yo tengo ¿cómo se llama? Una lupa. Y cuando veo una de esas florecillas, digo yo, no, qué maravilla, porque estaba tan pequeñita, pero le detecté 4 colores, violeta, rojo, blanco y no recuerdo el otro. Pero en esa florecita de 5 pétalos,
predominaba el violeta, pero luego tenía 5 filamentos y en la puntita un puntito blanco. ¿Ese diseño qué? O sea, ahí habla de alguien inteligente, ¿sí? Entonces la creación, hermanos, entera es evidencia de que existe un creador. Fíjate, la creación misma es evidencia de que ese creador es un creador y es un Dios de amor y es un Dios poderoso. Es un Dios de amor porque ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, mira las aves del cielo, que no trabajan, y vuestro Padre qué? ¿Vuestro Padre qué dijo Jesús? Las alimenta. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuándo han visto los pajarillos llorando porque no saben qué van a comer mañana? Y yo he visto un montón de cristianoides ahí chillando, porque están todos sacados de onda, porque ¡ay, qué voy a hacer! Espérame, conozca más a Dios. ¿Entendió eso? ¿O es necesario que se le quite el velo? Yo qué sé. Porque cuando conocemos a nuestro creador y formador, si Él dijo eso, Él como creador del ¿qué vale un pajarillo? Jesús dijo, ¿no se venden 2 por una monedilla en el mercado? Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo? Bueno, miren las flores del campo. Si Dios ¿qué? Las vistió así. Fíjate el vestidito para... Y yo no sé cómo le hizo el Señor cuando hizo esa florecilla que yo agarré. ¿Cómo se sentó y cómo le... Obra de tus dedos, decía el salmista. ¿Ves los lirios del campo? Dios los viste así. ¿No hará mucho más con vosotros? Ahí se está demostrando un Dios creador, diseñador, pero también se está revelando un Dios que tiene cuidado de su creación. Los que hemos echado a perder las cosas somos nosotros. Nosotros somos los que contaminamos, no Dios. Nosotros somos los que le metemos comida chatarra al cuerpo, cuando Dios hizo todo lo orgánico, lo natural. ¿Sí o no? Porque en nuestra necedad nos topamos una y otra vez. Volvamos al Salmo 19. Dice en el versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Mira, este versículo está muy, muy hermoso. Déjame leérselo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, un día le cuenta a otro día este mensaje. Ahora, ¿qué significa este mensaje? Porque en nuestra versión dice, un día emite palabra a otro día. Y aquí palabra significa mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dios nos hizo. Ese es el mensaje. Le declara, le dice un día a otro día, le declara, a ver dónde estoy, un día cuenta a otro día este mensaje, que Dios hizo el día y la noche, y cada noche le dice a otra noche y le declara la sabiduría. Se declaran mutuamente la sabiduría de Dios al crearlos así. Nos hizo la noche y somos la noche. Soy el día y nos hizo el día y seré el día hasta que Dios diga. Declaran sabiduría, dice en nuestra versión. Lo cual significa que hablan, o sea, la misma creación habla de la inmensa sabiduría de Dios. Pero luego fíjese el versículo 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y esto me remonta al Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El sol para que señorease en el día, la luna para que señorease en la noche, y produzca la tierra plantas de todo género que den fruto. Fíjese el poder de la palabra de Dios.
En el hebreo, cuando dice y creó Dios, esa palabra crear en el hebreo significa crear algo de la nada. Nosotros, los seres humanos, tenemos creatividad, pero no podemos crear algo de la nada, porque ya hay algo, está la materia. Y si yo hago una buena obra, una pintura, una obra de arte, pues ya tengo el material. Entonces yo no hice una creación de la nada, porque ya había algo. Y el único que tiene la capacidad de crear algo de la nada es Dios. Y cuando la Biblia, esto ya se los he enseñado en otras ocasiones, cuando la Biblia habla y dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, en el griego ahí, porque este es un texto en Romanos me parece, cuando dice que él llama las cosas que no son como si fuesen, es el equivalente en el griego al hebreo de que Dios es el único capaz de crear algo de la nada. Él es el único, pero otra vez una mala interpretación. Y ahí escuchamos a muchas personas decir, tú nada más decláralo, porque la Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Escúcheme bien, así no dice la Biblia. La Biblia dice que es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivos, animales según su género, ganado según su especie. Creó algo de la nada. Él sí llama las cosas que no son como si fuesen. Es muy lamentable cómo muchos no toman seriedad en el estudio de la Biblia, y así es como se inventan un montón de doctrinas erradas. Por ejemplo, tienes un hijo, o hay una persona que tiene un hijo drogadicto, entonces le dicen, tú llama las cosas que no son como si fuesen, y di, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre de Dios, y el otro se mete más cocaína. Y llega un momento que la gente se cansa, porque por más que dijo las cosas que no son como si fuesen, nomás nada. Los han engañado. El único que puede crear de la nada, ese es Dios, hermanos. Entonces, volvamos al Salmo 19. Dice en el versículo 4, en el 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Fíjate, los enemigos de Dios y los que aseguran que la Biblia contiene errores y mentiras, uno de sus argumentos es el versículo 6, donde dice que de un extremo de los cielos salió el sol, y su curso hasta el término de los días. O sea, y ellos dicen, bueno, eso es una mentira, porque el sol no sale, porque la tierra es la que se mueve alrededor del sol. Pero ellos no piensan, no argumentan, o sea, no pueden pensar y entender que lo que está escribiendo el salmista que vivió 800 años antes de Jesucristo, no tenía el conocimiento astronómico y que hoy tenemos. Él está viendo desde su punto de vista terrícola, ¿me entiende? Él está allí parado y dice, ¡ay, el sol! ¡Qué tremendo creación de Dios! Y el sol sale de un extremo y recorre todo el camino hasta ponerse allá al otro extremo. Bueno, ese es desde el punto de vista humano, pero eso no significa que Dios se haya equivocado. El que se equivocó es el hombre. ¿Lo entendió? Porque ciertamente no sale el sol, la que se mueve es la tierra. Sin embargo, todos seguimos diciendo, yo todos los días escucho Radio Metrópoli, porque allí hablan del tráfico y todo eso, y a mí me ha servido enormidades, porque que hay un choque en tal lado, y como yo tengo 3, 4 salidas de donde vivo, pues me ha ayudado muchísimo. Entonces siempre entrevistan todos los días a un astrónomo de la Universidad de Guadalajara, y siempre dice, la salida del sol hoy será a las 7:35, la salida, y es astrónomo, fíjate nomás.
que pasa es que ya se entiende, se acuñó de esa manera. O sea, él es un astrónomo y es bien famosillo, y conoce un montón de cosas. Da cursos, ya es un hombre adulto. Y a mí me encantaría platicar un día con él, porque él es creyente. Él no dice qué religión, pero él es creyente, ¿no? Pero utiliza la misma frase: el sol sale, ¿sí? Y se meterá a las 8:45. Dice, pues, técnicamente no es verdad. ¿Me expliqué? Entonces, bueno, son pretextos tontos, pero eso no anula la verdad de Dios. Entonces, esta revelación de Dios en la creación da luz, puede ser como una lucecilla en la mente de los seres humanos, pero no basta. ¿Por qué no basta? Porque esta revelación no me salva. ¿Me entiende? Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era preparatoriano, pues me juntaba yo estaba en la UDG y me juntaba con los rojillos, los comunistillas, pues usted sabe, ¿no? Está uno chavo y anda en rollos, ¿no? Y bueno, y me juntaba con puros comunistas que nos gustaba el socialismo, el comunismo y todo ese rollo. Y nosotros vamos a ayudar a la gente. Ustedes saben, sueña uno, ¿no? Entonces, como consecuencia, venía una negación de Dios. Y siempre lo negamos. Entonces, nunca se me olvidará que nos fuimos en unas vacaciones con la palomilla que yo me juntaba, nos fuimos a Melaque, aquí en las costas de Jalisco. Entonces, un día, yo vi hacia el fondo, no sé si conocen Melaque, pues es una bahía bastante grande, y acá en la punta hay unos peñascos bastante altos. Entonces, yo dije, vamos allá, porque hay de tener una vista impresionante. Pues vamos, pero no los escalamos, les dimos la vuelta por acá, ¿no? Y ya salimos así, nunca se me olvida porque yo me paré en el filo, así. ¡Ay, qué tremendo! Y nos sentamos allí, ¿verdad? Y estábamos viendo. Eran como las 12 del día. Y de pronto, pues pasan los pájaros, ¿verdad? Los pelícanos y otros pájaros. Y luego pues uno los mira. Y luego en eso miro hacia abajo y estaba el agua cristalina en esa parte. Y se miraban unos peces grandes. Nunca supe de qué tipo de peces eran, pero se miraban grandes. Y otros más pequeños. Y entonces yo empecé a ver todo eso. Y luego miré a lo lejos y se miraba así la curvatura. En la lejanía, ya en el horizonte de la redondez de la tierra. 12 del día, el sol brillando en todo su esplendor. ¿Sabe qué? Yo ahora entiendo que tuve una revelación de Dios. Porque yo dije esto, nunca se me olvidó eso. Yo dije, oigan, viéndolo bien, se me hace muchísima casualidad que esto haya surgido de la nada. Y todos me voltearon a ver, ¿qué? O sea, al decir eso, ¿qué estoy diciendo? Entonces, pero yo no quería dar mi brazo a torcer. Dice, es que esto tiene un diseño. Es que vean los peces. O sea, las aves, o sea, todo, y luego por acá atrás, pues el monte, y luego allá la lejanía, y tú dices, y luego el sol, cuyos rayos son esenciales para la vida en la tierra, y la sabiduría de Dios. Bueno, en ese entonces no pensaba yo así. Ahora ya lo entiendo, cómo Dios puso a la tierra en relación al sol a la distancia exacta, porque si no nos fundimos o nos congelamos. Y lo puso ahí para que hubiera vida en esa distancia exacta. Entonces yo dije, pues la verdad me pone a pensar, porque esto se me hace muy increíble que haya surgido de una explosión. Vamos ya, y me echaron carrilla. Ya el monje, y me empezaron a decir cosas. Y pasaron los años, yo tendría algunos 16 años, estaba jovencillo. Pero yo entiendo que ahí Dios se me reveló, pero no me salvó. ¿Me entendió? O sea, yo no obtuve salvación, pero sí obtuve, y sí tuve una conciencia de que no estoy solo, de que hay alguien al que no puedo ver, pero que no conozco. Entonces corre la historia y Dios comienza a revelarse por medio de los profetas del Antiguo Testamento.
Claro, la historia es muy larga, no podemos mirar todo, ¿no? Pero basta decir, Dios llama a un pagano llamado Abraham, de allí funda él o inicia la nación hebrea. Y bueno, cada hombre de Dios, cada profeta recibió una porción de la revelación de Dios. Por ejemplo, Noé, a él le fue revelada la salvación de Cristo por medio del arca que él construyó. A David se le dijo que de su linaje nacería, por eso se le decía hijo de David. Y imagínate a David diciendo, de mí nacerá él. Pero eran revelaciones, no eran completas, pero eran vestigios, o revelaciones, mejor dicho, de Cristo, en quien se consumaría la revelación de Dios, que con eso vamos a terminar viendo. A Miqueas se le reveló el lugar de su nacimiento, a Malaquías se le reveló cómo el Cristo había de venir por una vez, pero no una vez, sola vez, sino vendría por segunda vez. A Jonás, por medio de su experiencia en el pez, Dios le reveló acerca de la muerte y la resurrección. A Moisés, Dios le reveló, le hablaba cuando le dijo, hazte un tabernáculo. Y cuando le dio cada parte, cada utensilio ahí en ese tabernáculo, apuntaba hacia Cristo, ¿sí? El velo, el candelabro, el pan, el lugar, ¿cómo se llama? El altar de bronce, todo, absolutamente todo apuntaba a Jesús. Había una puerta sola que entraba. Jesús dijo, yo soy la puerta. El candelabro que iluminaba. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero todos estos hombres tenían revelación. O sea, ellos entendieron que se refería a Cristo. En Hebreos dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió sufrir el vituperio de Cristo, así dice. O sea, él tuvo revelación en su momento, pero no era todavía estaba un velo, no era total la revelación, pero ya Dios estaba dejando ver. Miren la paciencia de Dios, Y así Elías también, Daniel, Ezequiel. Sorprende que todo lo que estos hombres, profetas de Dios, hablaron del Mesías, todo se cumplió en Jesús. Pero faltaba la revelación más importante de Dios a la humanidad. ¿Cuál es la revelación de Dios más importante a la humanidad? Jesús. Esa es la revelación más importante. Hebreos 1:1, búsquelo rápido. Hebreos 1:1. Dice así, Hebreos 1:1, Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahí está. O sea, Dios revelaba partes del Mesías. Dice, versículo 2, aquí termina ese fin, ese hablar por profetas. Eso que estaba estaba oculto, todavía había ese velo, pero era ya una revelación, se estaba acercando la máxima revelación de Dios. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué hizo? El universo. El cual, o sea, Hijo, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y mire lo que viene a continuación, y quien sustenta todas las cosas, o sea, el universo, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta, mis queridos hermanos, es la revelación máxima y final que Dios ha dado de sí mismo. El verbo de Dios, aquel verbo que había sido el coautor de la creación, fue hecho carne, dice ese verbo, y habitó entre nosotros. Y dice Juan, busque Juan capítulo 1, versículo 1,
Y Juan dice, y vimos su gloria. Fíjense nada más. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los profetas hablaron del que había de venir. Y Juan dice, y nosotros lo vimos. Qué maravilloso, ¿no? Y nosotros vimos su gloria, dice. Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. ¿Qué es un predicador? ¿Qué es un pastor? Solo es un medio para que usted, que explica, que habla de aquel, no habla de sí mismo, sino que habla de aquel que finalmente nos fue revelado, el Verbo encarnado, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso les reitero, yo soy muy reiterativo en esto, que nosotros, los pastores, nuestro trabajo es guiarlos a ustedes hacia Cristo, hacia Jesús, a que ustedes pongan su fe en Jesús, a que ustedes mismos, como hijos de Dios, como dice la Biblia, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que ustedes dependan de Dios, no dependan del hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y en este lugar estamos, Dios nos ha iluminado en su palabra por el Espíritu, y creo que lo hemos entendido. Aquí no queremos que ustedes dependan de nosotros, porque ese sería el peor error. Aquí en la ciudad misma, en Guadalajara, ha habido iglesias cuyos pastores hacen que su gente dependa totalmente de ellos, y viene lo inevitable: se han muerto. Y cuando mueren algunos de esos pastores, las iglesias desaparecen, literalmente se deshacen. ¿Por qué? Porque estaban fundadas sobre el carisma y el don de un hombre. Pero el error empieza por el pastor, ¿entiende? Haciéndoles creer a ustedes que ustedes son medios tontitos, que ustedes no pueden hacer nada, que ustedes no son capaces de oír a Dios, que ustedes no tienen el Espíritu, pero solo el ungido soy yo. Entonces, como solo el ungido es el predicador, ustedes se la creen, pero que se la crean los ignorantes, porque ustedes no lo son, ¿verdad que no? Entonces, ustedes no dependen de nosotros. Que Dios nos libre de hacerlos depender de nosotros, porque un día voy a partir con el Señor. Aunque decrete, aunque diga las cosas que no son como si fuesen, un día me voy a morir. Todos vamos a morir, ¿sí o no? Pero como fundamos sobre la roca, esto sigue, ¿entiende? Así es. Por eso me da mucho gusto, pues, que ustedes estén entendidos en el trabajo que hoy, en lo personal, Dios, como el pastor de esta congregación, me tiene haciendo, visitando las casas de oración, poniendo fundamento, que es la palabra de Dios. Y ustedes siguen firmes en el Señor, porque ustedes no vienen a buscar al hombre, ¿verdad que no? Entonces yo me voy bien tranquilo, hermano. ¿Sí? Yo me voy en paz. ¿Qué? Sabiendo que ustedes vienen a buscar una palabra de Dios, no vienen por el mensajero, vienen por el mensaje, ¿no es cierto? Vienen buscando al Señor, porque tristemente, a pesar de lo reiterativo, siempre habrá gente que hace lo contrario, ¿sí? Y esto es muy lamentable, ¿sí? Porque tal vez tienen un velo, ¿sí? Y se impresionan ante el carisma, el denuedo, o la unción, o el entendimiento de algún predicador. No, hermano, deslúmbrese ante el que hizo toda la creación, ¿entiende? Ante ese sí, como dijo Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, ese Padre, ese Dios bueno, poderoso, lleno de ingenio, creatividad y de amor y de cuidado, finalmente nos revela a su Hijo, el Verbo encarnado. Y Juan dice, yo vi su gloria. Entonces nos quedamos aquí. Vino uno, dice, hubo un hombre, versículo 6, Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, o sea, que hablara de la luz, a fin de que todos creyesen por él lo que decía. Y lo dice el versículo 8, no era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Esa es una de las revelaciones más poderosas que hay. La más poderosa, la más increíble. Digo increíble en ese sentido para la mente humana, pero por fe nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijo Juan. Pero luego le añadió, y vimos su gloria. O sea, ya no solo, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, los profetas hablaron. Juan fue el último de los profetas y habló del que había de venir. Pero Juan dice, pero nosotros vimos su gloria. Qué impresionante, ¿no? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Todos, de su plenitud tomamos todos. Es tan abundante nuestro Señor que todos podemos comer de su mano. Es tan abundante en consuelo que te puede consolar a ti, a aquel, a mí, y en este mismo momento hacerlo a millones de personas, porque es tan abundante. Y de su plenitud, plenitud significa totalidad. De su plenitud tomamos todos. Por eso, hermanos, miren, quítense de su mente, no, yo no oro porque Dios a lo mejor no me oye. Fíjate, hay cristianos que dicen, pues es que hay tantos que sí saben orar y a ellos sí les hace caso. Yo no sé orar, yo nada más le digo, ay Señor, pues eso es orar. Orar es hablar con Dios. Entonces, Él es abundante, de su plenitud tomamos todos. Y luego mire lo que viene, gracia sobre gracia, o sea, favor sobre un favor. A mí me hizo un favor aquí, a ti te hace otro favor. Nos salvó a todos por gracia, sigue salvando al que se arrepiente. Me da cosas inmerecidas, sí, no las merezco, pero también a ti te las da. Y gracia sobre gracia y sobre gracia. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero esa revelación de la ley no salvaba. ¿Se acuerdan? Ni la revelación de la naturaleza de la creación, ni la ley salvaban por obedecerla. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso nosotros decimos, conozco a Cristo. El corazón de Dios, su pensamiento se manifestaron en su divino Hijo Jesús, el Verbo eterno encarnado. Y el culmen de la revelación de Dios llega a su punto máximo. ¿Saben en qué acontecimiento? ¿Alguien me puede decir? En la cruz. En la cruz. Porque todo, fíjate, estaba escondido para que el Hijo de Dios se revelara, y Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso ya está revelado, hermanos, ¿entienden?
Pablo dijo, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y como es algo que ya está revelado, nosotros nada más hablamos al Evangelio y es el Espíritu Santo el que hace que su Hijo sea revelado en las personas a través de la predicación y la iluminación del mismo Espíritu en las mentes de las personas. No basta con decir hay un creador, no basta con decir yo voy a la iglesia. La revelación completa es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Imagínate eso, Cristo en vosotros. Ya no los cielos cuentan la gloria, pues sí, ya no necesito que nadie me convenza, ya lo estoy desde hace muchos años y sin ser cristiano. A misa, yo iba a la iglesia, pero tampoco me salvó hasta que alguien vino, me predicó el Evangelio y Dios quiso revelar a su Hijo en mí. Y cuando supe de aquella cruz, no me quedó otra más que reconocer que soy pecador. Pero el misterio más grande revelado es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué maravilloso. Por eso tenemos que hablar de Cristo. No predique ni siquiera a la iglesia. No diga, casa de oración, sabe que no es casa de oración. Casa de oración no existiera si no fuera por la gracia de Dios. Entonces no hay que hablar tanto de las obras de Dios, sino en el autor. A Israel le fueron reveladas sus obras, pero a Moisés, el autor. Ahí hay una diferencia. Y muchos dicen, sí, yo vi un milagro, y no te puede salvar ese milagro, nada más por verlo. No, yo sin duda estoy convencido que Dios existe. No basta. Tienes que llegar a la revelación de la cruz, porque es la consumación de la revelación de Dios. Y el Apocalipsis, que en griego significa revelación, ahí nos está ya mostrado nuestro futuro. Tenemos nuestro futuro asegurado. Yo oigo decir aquí a las personas, vamos a estudiar mucho, que nuestro hijo nos vamos a esforzar, vamos a trabajar para darle una buena carrera, para asegurar su futuro. Diríamos su futurito, terrenalito. Pero el futuro espiritual lo tenemos nosotros asegurados única y exclusivamente por Jesucristo. Que Dios nos revele, nos ilumine más acerca de su Hijo Jesús, que es la razón de este universo, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Así es que eternamente le alabaremos. ¿Qué les parece? ¿Me quieren dar gracias a Dios? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que